Pese a que el gobierno nacional había dado un plazo de 48 horas para que las comunidades desalojaran voluntariamente predios que han sido invadidos, la ministra de Agricultura le dijo a Red Más Noticias que continuarán con los diálogos y no van a ordenar intervenciones por parte de la fuerza pública. El diálogo se volvió a reanudar, todos estos días se ha hecho, el último fin de semana estuvo el ministro del Interior con un equipo del Ministerio de Agricultura negociando y llegando al acercamiento con los diálogos. Nuestra estrategia principal es el diálogo. Ya ojalá con el diálogo resolvamos esto para no llegar a los instrumentos que nos da la ley, pero nosotros preferimos el diálogo. Juan Carlos Agudelo, vocero de los trabajadores de caña de azúcar en Miranda, Cauca, señaló que no han visto voluntad de diálogo por parte de estas comunidades. No vemos como las voluntades, ¿no? Porque pues de igual forma nosotros, a pesar de la situación que hay, a pesar de las afectaciones, seguimos apuntándole al diálogo. Alertó que desde 2014 se han perdido 3.500 empleos como consecuencia de estas invasiones y otros 350 están en riesgo con las recientes acciones. ¿Y cómo trabajamos pues, en las tierras? Y en estos momentos hay más de 6.000 hectáreas improductivas, tierras que hace más de 8 años pues ocupaban esas casi 6.000 personas que le digo, las 3.500 de acá del norte del Cauca, y en su totalidad, pues por causa de las invasiones, alrededor de 6.000 de esas personas estaban ocupadas. Ante el llamado de un grupo del CRIC para seguir ocupando estos terrenos, Hermes Pete, representante a la Cámara y exconsejero de esta organización, hizo un llamado a la calma. Hoy hago un llamado también a las comunidades, que agotemos los diálogos, como estamos en un gobierno de transición, un gobierno que nosotros apoyamos, un presidente que nosotros le dimos el respaldo y creemos, pero tampoco pidamos que entonces en 29 días, pues o 29, no sé cuántos llevamos, 28 días de gobierno del presidente Petro se van a solucionar los problemas de 200 años del país. Desde la oposición pidieron medidas efectivas que no afecten la propiedad privada. Al hablar de que se va a dialogar, se incentiva a que personas roben, invadan, y entonces sabiendo que después se tienen que sentar con el gobierno a que les den lo que se robaron, lo que invadieron. La ministra Cecilia López anunció además que se creó el Comité de Reforma Agraria para empezar a distribuir los terrenos que tiene la Sociedad de Activos Especiales y luego procederán con la compra de tierras. Este tema merece una especial atención, Mauricio, Paula, porque mientras se hace el diálogo, parecería que quienes están invadiendo tierras ganan tiempo y no tienen suficiente voluntad de abandonarlos. Y hay un elemento adicional. Desde el gobierno nacional, la propia vicepresidenta dio un plazo de 48 horas y esas 48 horas ya pasaron. Ya pasaron y además es complejo lo que está pasando porque ese llamado al diálogo no solamente no está haciendo que desalojen los predios que ya se tomaron, sino que se siguen produciendo más invasiones y eso es muy delicado. Y adicionalmente, esto está produciendo enfrentamientos entre dos comunidades que son muy importantes para la nación. Vemos enfrentarse a indígenas con afrocolombianos. Eso es realmente muy, muy serio. Con una adenda, Mauro, y es que en esas declaraciones de algunos colectivos indígenas ya se hablan de una partición de Equidad. Si diga lo que diga el presidente, ellos van a seguir ahí. De acuerdo. Así es lamentable la situación por varios motivos. El primero de ellos, esto no es un problema exclusivo de las tierras del Cauca, de los terratenientes del Cauca. En este momento, mal contados, se están dando episodios en 7 departamentos. ¿Episodios de qué? De invasión de tierras, en gran medida por cuenta de estos anuncios de diálogos y demás. Cauca, Huila, Valle, Santander, Córdoba, Guajira y Atlántico. Por lo menos en esos 7 departamentos hay en este momento procesos de invasión. Y hay algo que dicen los que saben de negociaciones y es que no se debe plantear un ultimátum que uno no vaya a cumplir. Uno no puede decir la última y no más y después seguir permitiendo porque nadie le vuelve a creer nada. Incurren en problemas de credibilidad tanto el ministro Iván Velázquez, el ministro de la Defensa, como la ministra de Agricultura Cecilia López, como la vicepresidenta de la República Francia Márquez, que la semana pasada dijeron 48 horas para desalojar o mandamos a la fuerza pública y se han pasado como 96 horas o mucho más y todavía nada de aquello. Perdieron credibilidad, así de simple.
o alguien de instancias superiores les dijo no hagan esos anuncios, caso en el cual sería perder credibilidad más quedar desautorizados. De cualquier manera, los invasores se mueren de la risa ante un anuncio de esos de aquí en adelante porque saben que no les van a cumplir. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando además de qué tipo de credibilidad tienen en otras dimensiones y en otros tipos de delitos o potenciales delitos. Por ejemplo, cuando el ministro de la Defensa salga y diga, y de aquí en adelante tal cosa, ¿cuánta gente le va a creer? ¿Cuánta gente no le va a creer? Si a eso le sumamos que el ministro de Justicia está diciendo, quien se robe un celular queda tranquilo porque le paga la cuenta de los próximos 3 meses a aquel al que se lo robó y aquí justicia no se necesita para nada más, todo el mundo empieza a decir, oiga, como que esto no es solo problema de las tierras y qué se va a hacer con los invasores, sino que es un problema en realidad de que el crimen no está teniendo el seguimiento y las penas que deberían estar teniendo en realidad. Todo esto, mientras va avanzando, va dejando un gran interrogante acerca de cómo va a hacer el gobierno de Gustavo Petro para encontrar ese equilibrio delicado entre hacer cumplir la ley, cosa que por el momento parece que no es el camino que ha decidido seguir el gobierno, y no ceder a mayores presiones del movimiento indígena y de otros invasores. Acuérdense ustedes que el representante Hermes Pete dijo, en este gobierno estamos tranquilos, fuera otro gobierno ya habríamos paralizado medio país, un representante a la Cámara, ya habríamos paralizado medio país. Así que vamos a ver qué termina haciendo el presidente Gustavo Petro entre la espada y la pared.